Para este avance se presenta la representación de un tensiómetro digital, donde se muestran las distintas etapas que intervienen en la medición de la presión arterial. Se habla de representación porque en algunos elementos, como el sensor y la presión y la válvula, no pueden simularse de forma realista en Proteus, pero se incluyen para mostrar su función dentro de un sistema real. El funcionamiento general del tensiómetro se basa en inflar un brazalete mediante una bomba de aire, medir la presión interna y detectar las variaciones producidas por el pulso sanguíneo. Esta información se procesa electrónicamente para obtener los valores de presión y mostrarlos al usuario. Para la etapa de adquisición tenemos el sensor de presión MPS 0N0040D, que se utiliza de forma representativa en la simulación, porque en un tensiómetro real este sensor convierte la presión del brazalete en una señal eléctrica analógica de muy bajo nivel. Esta señal es proporcional a la presión ejercida sobre la arteria y contiene tanto la componente continua de la presión como las pequeñas oscilaciones producidas por el pulso sanguíneo. Para la etapa de amplificación, tenemos que debido a que la señal entregada anteriormente resulta muy pequeña, usamos un amplificador instrumental AD620, lo que nos permite aumentar la amplitud de la señal, rechazar interferencias del modo común y ajustar la ganancia, que en este caso es aproximadamente de 42.17, para que la señal sea adecuada para el procesamiento posterior del microcontrolador. La siguiente etapa que viene es la de la filtración. Luego de la amplificación, la señal pasa por un filtro activo de pasabajos tipo Salin-Key, implementado con un LM324. Este filtro tiene una frecuencia de corte cercana a los 5 Hz, suficiente para atenuar el ruido de la alta frecuencia y conservar las oscilaciones que se producen por el pulso arterial. También añadimos una parte de protección que monitorea la temperatura de todo el sistema. Esto lo hacemos incluyendo un sensor de temperatura DS18B20 que va directamente conectado al Arduino. Lo que hace es básicamente monitorear la temperatura del sistema y actuar como protección, evitando que funcione fuera de los rangos seguros. También tenemos una etapa de control de motor y la válvula, que es más o menos algo representativo, porque en la simulación el motor como bomba de aire y la válvula solenoide se representan mediante transistores y diodos de protección, porque en un tensiómetro real la bomba infla el brazalete mientras que la válvula controla el desinflado progresivo. Posteriormente a esto tenemos la unidad de control, que usamos un Arduino Nano. En esta parte el microcontrolador se encarga de leer la señal, procesar los datos que vienen de la señal de presión, controlar tanto el motor como la válvula y también de regular el sistema para posteriormente visualizarlo todo en el OLED, tanto la presión sistólica como diastólica y el estado del sistema. Lo que sigue es el diseño del PCB, que se realizó en KiCad. No se realizó en Proteus principalmente porque tiene limitaciones importantes a la hora de diseñar placas, sobre todo cuando se trabaja con sensores que no están disponibles en la librería. En este caso el sensor de presión no podría integrarse correctamente en Proteus, por lo que fue necesario crear el diseño desde cero. En el PCB se planteó dividiendo el sistema en etapas funcionales, como lo habíamos visto anteriormente, lo que facilita la comprensión del circuito. Aquí se ve más claramente cómo están distribuidos cada componente. Se ve el ruteo de las pistas y la futura implementación real del tensiómetro. Y lo que se visualiza a continuación sería otra vista de lo que es el PCB ya ensamblado, con componentes colocados y visualizado en 3D, lo que permite apreciar cómo sería el tensiómetro digital implementado de manera física. Claro, teniendo en cuenta que aún hay componentes que no están incluidos, como es la parte del
Sensor de presión. Tenemos tanto la vista anterior, donde se pueden observar claramente las distintas secciones del sistema, los componentes montados y distribuidos de forma ordenada, y la vista posterior, que muestra el ruteo de las pistas y la conexión entre las distintas partes del circuito. Dentro de esto se puede apreciar cómo el diseño está pensado para una placa de una sola cara. Estamos priorizando lo que es el ruteo limpio y continuo, lo que se simplifica la fabricación y reduce costos en una implementación real.